Jovencitos, buenas tardes. Buenos días, buenos días. Por fin puedo entrar. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, buenos días. Buen día, profe. ¿Qué tal, jovencitos? ¿Cómo están? Vamos a esperar unos minutos para que se cargue la sala. ¿Ya? Somos más de 100. Estamos recién en 34. ¿Ya? La ruta del aprendizaje de hoy, ya saben ustedes, tiene que ver con el léxico. Día de mañana evalúo el léxico 3 a primera hora. Léxico 3. ¿Ah? Hoy vamos a avanzar lo más que se puede con textos, porque es una parte muy esencial en lo que es nuestra carrera hacia el objetivo común que persiguen ustedes, el ingreso a la universidad. ¿Bien? No sin antes empezar con nuestro léxico también, léxico 4. Ya estamos en el léxico 4 en la segunda parte. Entramos a comprensión de lectura, avanzamos lo más que se puedan los textos, sin perder pues la profundidad del análisis, sus comentarios que son esenciales, porque es la manera de desarrollarlos. ¿Ya? Entonces vamos a esperar, ya son 43, unos minutitos más. Recuérdame. A ver, señorita Mónica, un favor, ¿se me puede habilitar el hospedador para poder compartir, por favor? Gracias. Muchas gracias. El léxico. Muy bien. Una ranchera, dice, ¿no? Puede ser, ¿no? Mientras van llegando los Sí, jovencitos. profesor. Un dúo, dice. A ver. ¿Han escuchado ustedes a Daniel F? ¿Habían escuchado a Daniel F? Esta canción se llama El espejismo de los sentenciados. ¿De qué habla esta canción? Es una persona que está soñando con la mujer que ama, pero cuando despierta, no despierta en la vida real, sino despierta en su sueño, ¿eh? En su sueño despierta y se da cuenta que está soñando dentro de un sueño. Y dice así, ayer soñé que respirabas en mi pecho, ayer soñé que dibujabas en mi orilla una canción para mí. Y al despertar quise ver el sueño hecho realidad. Vivir el tiempo que nos queda por andar. Pero al mirarme me dijiste olvídate. Fue solo un sueño y nada más. Despiértate una vez más. Eso es todo, amigos. El espejismo de los sentenciados del gran Daniel F. ¿Ah? A ver, ¿cómo vamos en la sala? Estamos cargando. Están llegando, ya están llegando. Somos más de 100, ¿ah? Somos más de 100. Espero que no los desmotiven las canciones, ¿no? Ese es la música y el aprendizaje tienen mucho que ver. Eso es verdad.
Un cerebro bien estimulado es un cerebro que tiene mayor capacidad de aprendizaje. Eso está comprobado por la neurociencia, ¿no? Por la neurociencia. Dice que no se escuchaba. ¿No se me escucha, chicos? ¿Aló, aló? Profesor, hace ratos no se escuchaba cuando tocó la canción. ¿Sí no se escuchó? A lo lejos. Se escucha a lo lejos, profe. Pucha, man. Piñas, ¿no? F nomás, profe. De nuevo, profe. De nuevo, profesor, estaba hermoso cuando comenzó. ¿Escuchado? Nunca fui de este pueblo, jamás fui un cristiano, no. Siempre fui raza inferior. A quien venderme, que me esté adorar, a qué imagen santa atacar, qué corazones destrozaré, qué mentira de vos sostener, sobre qué sangre caminaré. Maldito estoy, serio soy brutal. Nunca fui un prisionero de mi razón. Gritos tambor, pisé. A quien venderme, que bestia adorar. A qué imagen santa atacar. Qué corazones destrozaré. Qué mentira debo sostener. Sobre qué sangre. Ahora caminaré, la mentira, una falsa, mi no sé, se apodera de mí. Algo es algo. Profe, Muy bien, ahora sí, listo, ya estamos más desestresados, ¿no? Más destemplados. Gracias ahí los chicos por su apoyo moral, ¿no? Muy bien, muchachos. Bien, ahora vamos entonces a entrar a nuestro campo semántico. A ver, nos quedamos en el léxico 4, avanzamos la primera partecita que incluso lo acabo de enviar en la mañana, porque estamos trabajando a la par también con los chicos de básico el léxico, así que esta partecita ya la habíamos hecho la semana pasada. Vamos entonces con el léxico 4, la segunda parte. Arrodillamiento, prosternación, reverencia, ¿no? Arrodillarse. Justamente, acá arribita había colocado que gono, ¿no? En griego significa ángulo, rodilla. Y gono viene genu viene de gono, genu. Una genuflexión. La flexión es doblarse, ¿no? Flexionar, doblar. Genuflexión es doblarse o hincarse de rodillas, ¿no? Hincarse de rodillas. Entonces, recordarán ustedes que en las épocas medievales, sobre todo, se estilaba que los súbditos muestren una actitud de genuflexión hacia el rey, hacia el príncipe, hacia la reina, ¿sí? Una genuflexión. ¿Qué era una genuflexión? Era una actitud de ¿no? Postrarse, una postración, ¿no? Hincado de rodillas, que era un símbolo de reverencia, de respeto, ¿no? De respeto, reitero, hacia el rey o hacia una persona de la nobleza. Una genuflexión. Genu viene de gono, que significa ángulo, rodilla, de las cuales se forman palabras como pentágono, 5 ángulos, o gonalgia, dolor a la rodilla. Bien, recuerda, genuflexión. Antaño, antiguamente, bueno, hasta ahora, ¿no? Sobre todo se utiliza en los ritos, en el rito del matrimonio, generalmente el futuro novio se genuflexa, ¿sí o no? Se genuflexa ante la dama, ante su amada, y le pide, pues, ¿no? Una oportunidad de seguir una vida con él, ¿no? Una vida eterna. De repente las jovenitas ahí, Gabriela, Ana, Paola, en un momento dado van a, ¿no? De su vida, tal vez, llegará ese hombre que se genuflexe ante ustedes y le pida tal vez lo que las mujeres tanto anhelan, añoran y desean desde que nacen. ¿Cuál es? El matrimonio, ¿sí o no? Muy bien. Es una vida efímera, dice Enrique, ¿no? Claro, es verdad. Muy bien.
O ustedes son del practicismo, ¿no? No, la convivencia, no, profe, no hay matrimonio, convivencia. Habíamos hablado la otra vez, me parece, acá en un texto, ¿no? De la convivencia en el incanato, ¿se acuerdan? Del Tupucunay, creo que era Tupacanay, algo así. Yo no quiero casarme, dice Gabriela. Claro, Gabriela. Sí, yo sé que en estos tiempos la misoginia, ¿qué es la misoginia? Perdón, la gamofobia, la misoginia es el pavor hacia la mujer. La gamofobia en estos tiempos en ustedes se ha acrecentado mucho, ¿no? Y el nihilismo hacia el matrimonio también se ha acrecentado en nuestros tiempos, ¿no? Por la idea de la independencia, por la idea, pues, de la autonomía. Y también, pues, lamentablemente, en estos tiempos el matrimonio se ha visto está mal visto, ¿no? Está mal promocionado por los feminicidios que se producen, por el machismo imperante. Espero que de repente Gabriela, Ana y los demás encuentren a ese caballero, no azul, ¿no? Sino a ese caballero, a ese hombre trabajador, luchador, que pueda tal vez complementar sus vidas y juntos salir hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. Muy bien. Le hablan Enrique, dice, Enrique del Copete. Entonces, arrodillamiento, reverencia estaría en genuflexión. Excelente, excelente. Muy bien. Bromista, burlón, socarrón. El bromista, el burrón. ¿Ya? Guasón, profe, 10. Guasa, guasa. Guasón, ¿no? Este personaje ficticio, llevado a la pantalla grande, salido de los cómics, ¿no? De las historietas, de los cómics, que es pues uno de los tantos enemigos de Batman, ¿no? Al igual que el Pingüino, al igual pues que la propia Gatúbela, que es un tanto, Gatúbela es, no sé, Gatúbela siempre es un personaje que está en el centro, ¿no? A veces coquetea con Batman, luego se va con Guasón, ¿no? Oscilante, oscilante es Gatúbela, ¿no? Una gata fiera es, una gata fiera. Y según los spoilers, dice que esa sonrisa, la sonrisa guasónica de oreja a oreja, literalmente hablando, es porque sus padres, ¿no? Le cortaron desde la comisura de los labios, de las esquinas, le cortaron, ¿no? Su padre le cortó los labios y se los abrió hasta la altura de las orejas, quedando una cicatriz y por eso ese maquillaje grotesco, ¿no? Ese maquillaje grotesco. Muy bien. Sería el bromista, el burlón, el socarrón. Oye, no seas un guasón, un burlón, un socarrón. Luego viene las palabras social, aborregado, servil. ¿Qué me dicen? ¿Qué concepto estaría vinculado a social, aborregado, servil? 5. Muy bien, jovencita, excelente. Ya, usted se ha ganado para el día 14 de la amistad un concierto público, pero un pedido de usted, ¿no? Me da un pedido y ya yo lo practico. Muy bien, ¿no? Número 5, ahí está. Correcto. Social. Sabemos que cuando se escucha el hombre es un ser gregario por naturaleza, en ese contexto quiere decir que el ser humano, el hombre, es un ser sociable, ¿no? Se socializa, ¿no? Y justamente el éxito de esta especie, de la especie humana, ha radicado en esa socialización, en ese trabajo cooperativo que ha conllevado pues a la civilización, ¿no? A la civilización humana. Sin embargo, en otro contexto, calificar de gregario a un ser humano es calificarlo de una persona servil, un aborregado, de borrego que sigue, ¿no? Que sigue al mundo, ¿no? O sea, yo puedo calificar, repito, de gregario también a una persona que está de una u otra manera domesticado o domeñado, ¿ya? Eh, yo podría decir, por ejemplo, uh, el gregario voto, ¿no? El gregario voto, o sea, el gregario voto hizo que ganara tal candidato. Entonces también gregario, aparte que significa social o que vive en comunidad, como por ejemplo los jabalíes son gregarios, ¿no? Los leones son gregarios porque viven en comunidad, también gregario o gregaria quiere decir que forma parte de un grupo sin distinguirse de los demás, ¿no? Que carece de ideas, que carece de iniciativa. Básicamente es un peleo, ¿no? Y yo te puedo decir, es uno más que forma parte de ese gregario grupo, ¿no? Forma parte de ese gregario grupo que no tiene iniciativa para nada. O sea, son personas aborregadas, ¿no? Borregos, serviles, mediocres, en otras palabras. ¿Bien?
Luego tengo la palabra rebaño, manada, y en sentido figurado, hermandad o feligresía. ¿A qué concepto corresponde, jovencitos? Grey, miss. Grey. Muy Grey, bien. profesor. Excelente. Grey, de ahí de Grey bien, se produce la palabra gregario. De Grey se produce gregario. Muy bien. Entonces, Grey quiere decir rebaño, manada. El Grey de ovejas, el pastor lleva a su Grey a pastar, ¿no? El pastor lleva su manada, su rebaño. En otro sentido, Grey también es el conjunto de fieles, ¿no? De fieles. Por ejemplo, cuando en la iglesia el padre, el sacerdote se refiere al Grey de Jesús, se refiere a sus fieles seguidores, ¿no? A los fieles, a la feligresía, al conjunto de fieles. Melena, voy a traer el pelo suelto. ¿Quién decía? ¿Se acuerdan de esta? Bueno, es una cantante, bueno, antaño, de los 80, 90. A mí me gusta andar Greña, profe. con el pelo suelto, con las greñas sueltas, dice Ana Cristina. Muy bien, Ana Cristina, ¿no? Son clásicos que pueden pasar el tiempo y quedarse. Gloria Trevi decía, ¿no? A mí me gusta andar con las greñas sueltas, con el cabello suelto, con la melena. También quiere decir maraña, enredo, una maraña, un enredo. Por ejemplo, todo este asunto es una greña, es una maraña, un enredo. Si no, oye, están en una greña, José y María se encuentran en una greña, en una pelea, en una discusión muy fuerte, ¿ya? Una gresca. Excelente, sería greña. Álgido, glacial, helado. Álgido, glacial, Yo, profe. muy bien, ¿no? Como tu corazón, dirá por ahí, profe, como el corazón de una amiga, como el corazón de aquella mujer, de aquel jovencito. Un corazón álgido, en sentido figurado, ¿no? Helado, frío, ¿no? Frío. Muy bien. Gélido. Por ejemplo, acá en la ciudad de Arequipa, como también en muchas regiones, sobre todo en provincias y distritos de algunos departamentos del Perú, cunde mucho, ¿no? Estamos viviendo pues temporadas de heladas, ¿no? Heladas. 15 grados bajo cero, 20 grados bajo cero. Eso me motivó hace unos meses a componer una canción que se llama La Muerte Blanca. La Muerte Blanca. A ver, ¿por qué creen esta metáfora de la muerte blanca? ¿A qué se refiere la muerte blanca? Muerte en paz. Muerte blanca. Ya por ahí, por la nieve, ¿no? Por la El nieve. frío, nieve, profe, nevado. Por la nieve, sino la muerte blanca, soldado. Entonces yo compuse una canción que se llama La Muerte Blanca, que está ahí, pero tengo la intención de, no sé, de poder, Cántala, ¿no? por favor. Concientizar, más o menos saber, ¿no? Dar Aprovechando una pieza, profe. una pieza, un gato bailarín, me gusta su pieza y su... A ver. El invierno llega como péndulo en su voz. Las mañanas grises se tornan desolación y sus labios yecos ya dejaron de reír. Se tornaron fríos como el corazón de vos. Y dice acá, y el calor humano tan ausentes en su ser, solo necesitan un poco de atención. La indiferencia humana daña más que la frialdad, solo necesitan un poco de corazón. Ahí quedó. ¿Ah? Puede ser, ¿no? Puede ser un hit. Estás perdiendo plata, profe. No, plata es lo que me sobra, no. Mentira. Las oportunidades, pues. No, pero ahí estoy, compañero. Esas son las cosas que uno aprovecha en cuarentena, que usted también como le digo, les recomiendo, ¿no? Que esta cuarentena lo vean como una posibilidad de poder hacer aquello que más le gusta. Antes de la cuarentena, de verdad, me gustaba tocar guitarra. No lo hacía porque paraba saturado. Ahora he vuelto todo a la guitarra, a la composición, a la investigación, a la lectura. O sea, le saco el lado positivo, como ustedes también deben hacer, ¿no? A mal tiempo, ¿cómo dice el refrán? A mal tiempo, buena. Buena cara. La cara. Exacto, muy bien. Luego viene sollozar, lloriquear, gemir. ¿Cuál será? La tres, profesor. Claro, el gimoteo es, como se dice, quejarse con insistencia y sin una causa importante, también hacer los gestos con los que se inicia el llanto sin llegar a llorar, ¿no? Sin llegar a llorar. O sea,
Un gimotea es como un hipado, ¿no? La persona como que hipara, pero no necesariamente llega a llorar, ¿ya? Gimotear, excelente. Número 3. ¿Ustedes sabían que antiguamente se contrataba a las gimoteras para los velorios? ¿Sabían eso? O sea, se contrataba, así como en una actividad, por ejemplo, un matrimonio, un quinceañero, se contrata una orquesta de salsa o se contrata la hora loca, ¿ya? Antiguamente, en los velorios, ¿ya? En los velorios, se contrataban a las gimoteras, que eran justamente damas que se encargaban de llorar durante todo el velatorio, imagínate. Y se les pagaba. Exacto, Ana Cristina, como lo escucha. Yo también parece increíble, sin embargo, aunque usted no lo crea. Cuando tú dejas tu flaca en tanta gente, te haces el fuerte y solo gimoteas. Claro, puede ser crash, ¿no? A veces el soldado caído, por ejemplo, vamos a ver al soldado caído de repente es gimotear en este 14, ¿no? Una de Chacalón, claro, Chacalón. La más clásica de Chacalón es, ¿cuál es? Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano, soy alumno y Achayhuasi, me levanto muy temprano a estudiar, a estudiar. Muy bien, a ver, también tongo, pues. Yo tengo una pituca, es una pitucha, que más o menos conozco todo, más o menos, me he culturizado un poco. A ver. Gracia, desenvoltura, donaire, donosura. Ahí está, por ejemplo, ahí está, por ahí me ha hablado alguien de la marinera. Pregunto, la marinera, el baile de la marinera es un baile de coqueteo, ¿sí o no? ¿No? Donde el varón coquetea a la dama, ¿verdad? Donde el varón coquetea a la dama. No me hable de centella, que centella me hace recordar cueva y cueva me enoja. Aunque sí, por ahí se me ha olvidado una centella. Entonces, ¿no? O sea, en el baile de la marinera, ¿qué se necesita? O sea, los ganadores de los concursos de los bailes de marinera, que sobre todo son organizados en el norte del país, como por ejemplo en Trujillo, los ganadores básicamente no es por los pasos, sino es por esa gracia al bailar, ¿no? Por la gracia, por esa desenvoltura, el donaire, la donosura. Entonces, ¿cómo se llamará a esa gracia, esa desenvoltura? Gracejo. Gracejo. Gracias. Baila con mucho gracejo la marinera, con mucha gracia, coquetería. Es más. ¿Alguien por ahí sabe bailar marinera? No. Habla, profe. Muy bien, te felicito, jovencito, ¿no? Acá hay un jovencito que baila la marinera. Muy bien. Me dejarás mentir, ¿verdad? Se necesita bastante gracia, donosura, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos asociación, corporación y cofradía. Corazón serrano. Gremio. Gremio. ¿Cuál? Gremio. Muy bien. El gremio de los peluqueros. Muy bien. A ver, sería número 6, el gremio, ¿no? La asociación, la corporación, la cofradía. Muy bien. Y por último, aversión, repugnancia, disgusto. ¿Cuál sería? Grima, ¿no? Muy bien. ¿Qué número es? Número 9. Grima. Excelente. Muy bien. Clavito y su chela. Claro, o sea, ¿no es clavito? ¿Clavito y su chela? ¿Han escuchado ustedes a Clavito y su chela o no? Obvio. Sí. ¿Cuál es la más conocida? A ver. Rafa. A mí me gusta una de él que no era después la. Era una, ¿cómo se esta canción de Clavito que no era la más conocida, era la segunda más conocida, que hablaba de que ya están, ¿cómo se llama? Alguien que me haga recordar sus canciones. Una era Clavito y su che. Quisiera que mi alma llorara, algo así, ¿no? Y decir, me robaste el corazón y muy tarde llamó. ¿Por qué serás así? Y tú, a pesar de todo, sigues en mis sueños, sigues en mis sueños. Después que le había sacado, ¿no? Él saca los pies del plato, para decir de una manera elegante. Y después ella hace lo mismo, ¿no? Entonces él dice, ya estamos iguales, ya estamos parches, entonces hay que volver, chaque. No, o sea, no me parece. La tonada de la canción es bonita, pero ¿estás de acuerdo tú en eso? O sea, que ya sacó los pies del plato y tú también están parches y que puedan volver. ¿Están de acuerdo con eso?
Ya no, profesor. No. ¿Cómo van a hacer, no? ¿Sí o no? Quisiera que mi alma volara muy lejos de aquí, quisiera. Algo así era, ¿no? Vamos entonces, pedí perdón. Voy a tomar fotito para mandarlo. Una fotito. ¿Qué género literario, qué género musical les gusta más a ustedes? ¿De todos o en especial creo el reggaetón? Ustedes son más, ¿no? El reggaetón. ¿Verdad? No. No, ¿no? Escucho No. de todo, profe. Yo también creo, yo también escucho de todo, ¿no? Yo creo que eso se llama la apertura cultural, ¿no? No centrarse en un género nada más, sino de todo yo también. Yo también estoy de acuerdo en eso. Absolutamente. A ver, vamos a ver. Estos textitos, ¿no? La verdad son casi 20 textos, es vasto, ¿no? Es una práctica muy sanguinaria, es sanguinario el que nos ha dado esta práctica. Esta generación está podrida, profe. No, ¿cómo vas a decir? Yo creo que esta generación no está podrida. Esta generación es la generación centinelia. Ustedes son los centinelias. Es una generación que deben caminarse por el camino de la excelencia, ¿no? Son una generación en la que estamos esperanzados mucho de nosotros, porque ustedes son futuros votantes, futuros hombres. No es que esté podrida. Lo que está podrido es el sistema, el sistema. Ahora, si tú te adaptas a ese sistema podrido, ya, pues eso también, ahí tienes que tener el criterio justamente, ¿no? Tu criterio, tu capacidad de discernir, tu capacidad crítica, que se desarrolla con temas como comprensión de lectura, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el que tú, por ejemplo, vas a decidir o seguir este sistema podrido o buscar tu camino sin descuidarte de la sociedad, ¿no? O sea, no inmiscuirte en asuntos, pues, ajenos, putrefactos, pues, ¿no? Política putrefacta, programas putrefactos, personas putrefactas, o sea, alejarte de lo putrefacto, de lo tóxico, ¿ah? De lo tóxico. Jan Eric, profe, ¿esto es música o RB? No sé si es una crítica o es un comentario, pero no, de repente este es mi estilo, Jan, un poco mi estilo para no ser tan densa la clase, me gusta cantar y por ahí compartir un poco, ¿no? Sin embargo, obviamente sé que no a todos les voy a agradar, porque en gustos y colores, ¿no? Sin embargo, es mi tribuna, mi espacio, y mientras cumpla con mis objetivos, que siento que lo estoy cumpliendo como docente, tendrás que escucharme ya, ¿no? O cuando esté escuchando, apagas el audio y no hay problema, y vuelves a la clase. Tranquilo, ¿no? Yo no me hago bolas. En este mundo hay de todo. Entonces, y la madurez radica en saber entender también a todos, ¿ya? Tranquilo, no te preocupes. Me vas a seguir escuchando y vas a seguir teniendo que apagar el micro. Hola. Muy bien. Bien, jovencitos. Vamos entonces a trabajar con el texto 5. Te doy algunos datos, unos visos. Jane Joyce, un escritor de talla mundial, ¿ya? Una de sus obras muy conocidas es Ulises, en el que narra un libro de más de 500 páginas, donde se narra todo lo que pasa uno de los personajes, que se llama justamente Stefan Dedalus, también aparece en Ulises, pero justo otro personaje que en este momento se me ha ido el nombre. Pero Stefan Dedalus es un personaje que aparece en varias obras de Jane Joyce. Uno de ellos es la obra El retrato del artista adolescente. Justamente este texto, el texto 5, el autor quiere hacer un parangón entre la vida de Jane Joyce y la del personaje, dando a entender de que hay muchas similitudes entre el personaje y el autor. Y es verdad, cuando uno escribe una obra, obviamente trata de proyectar mucho de su psiquis o su forma de ser en los personajes. Alguna vez cuando yo escribí un libro, decía, ¿no? El día que me entrevisten, cuando me digan, oye, ¿por qué? Y nunca me entrevistaron, pues, ¿no? Y iba a decir, ¿el personaje es usted? Y yo decía, no, el personaje es alguien, ¿no? Es parte de mí, es algo que quise ser o que quise hacer y es algo que nunca seré, así le dije, ¿no? O sea, eso para mí define personalmente un personaje. El personaje tiene algo de ti, tiene algo que tú no eres o que quisiera ser y tiene algo que nunca quisiera ser. Así yo defino a los personajes de las obras, ¿no? Y básicamente a mi personaje, Juan Pablo,
Castillo en la obra Muerte en la Vigilia, que escribió hace muchísimo tiempo, hace muchísimo tiempo. Muy bien. Entonces, jovencitos, sí, José, también escribo, también escribo. Soy una persona que se ha desarrollado mucho en campos, ¿no? Entonces, escribo básicamente narrativa, algo de poesía, compongo canciones, toco guitarra, juego muy bien el fútbol, me gusta el deporte, me gusta cantar y trato de ser lo más alegre y que las situaciones adversas no me llenen, ¿no? Sino, no completo, obviamente hay cosas que me faltan, me gustaría, por ejemplo, saber otras cosas, pero trato con humildad, como dice, con humildad. No, yo no creo que quieras ser como tú, tienes que superarme aún, ¿no? Tienes que superar, ustedes tienen que superar a sus profes, a sus padres, esa es la idea. Muy bien, Chávez, luego terminando te voy a dar unos consejos para escribir novela, no te cuento, ¿ya? Muy bien. También, Jan, te felicito, yo también básicamente por ahí, por la afinación del oído. Bien, chicos, entonces eso trata el texto número 5. Entonces vamos a leer el texto 5 y el texto 6. Mira, sobre la impulsividad. Justamente la impulsividad, un tema muy importante dentro de esta inteligencia emocional de Daniel Goleman, ¿no? Muchas veces nuestra impulsividad, jovencitos, nos ha jugado una mala pasada. Por impulsivos nos hemos metido en problemas. Sin embargo, la impulsividad como parte de la emoción, que según Goleman se encuentra, ¿saben dónde? Ubicado en el sistema límbico, donde está el hipocampo y la amígdala, ¿no? Que son los centros de regulación de las emociones, uno puede gestionar sus emociones y derivarlas hacia buen puerto y bien camino. Entonces, interesantes, mucho que comentar, mucho que hablar, como siempre lo vamos a hacer. Entonces lo dejo con el texto 5 y el 6. Mi libro, Paola, se llamaba Muerto en la Vigilia y lamentablemente se me perdió. Mira ahí, lamentablemente se me perdió. ¿Ah? La última copia se me perdió hace como 5 años en Huánuco, por descuidado y negligente. Pero bueno, así es la vida. ¿Ves? Bien, chicos, texto 5 y texto 6. Disculpen, tienen todos la separata, ¿no? Chicos, ¿tienen todos su separata de la semana pasada? ¿O quieren Sí, que se la... profesor. Ya lo voy a reenviar, ¿ya? Muy bien. Ya los he reenviado a los WhatsApp, por favor. Los que no tienen ahí, puedan leerlo ahí. Nos vemos en unos 10 minutos. Listo, Katia, ya entonces te lo he enviado, ¿ya? Estás en el WhatsApp, Katia, estás en el WhatsApp, ¿no? De los grupos de los chicos. Ok, Katia, muy bien. Entonces, ya te lo he enviado, ¿ya? Texto 5 y 6, Katia.
jovencitos, indicarles que en la lectura del texto 5, acá donde voy a subrayar, donde dice grama, acá grama debe ser drama, con D de dado, drama. Y en el ejercicio, en la pregunta número 19, en la A de amistad dice desclasado, no, es desclasado, ¿ya? Desclasado. Entonces, acá es una L, esta es una L acá. Desclasado. ¿Bien? Falta la petición, bis. El texto número 5, ¿no? Ya lo subió, ¿no? Y solo está. ¿Y cuáles son las alternativas? No puedo ver porque
Muy bien, jovencitos, es la hora, es la hora. Ya vamos entonces a analizar el texto número 1, ¿no? Se han dado cuenta que, bueno, yo lo que hago cuando analizo un texto es ir destacando a los conceptos que se reiteran, por ejemplo, y preguntándome, ¿no? Yo me pregunto, eso se llama la metacomprensión. La metacomprensión consiste en que tú interrogues a tu texto, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué se habla? Se habla, profe, de la obra El retrato del artista adolescente, muy bien, ya, correcto. Profe, también se habla de James Joyce, que es el autor de esta obra, muy bien. Profe, también se habla de Stefan Dedalus, que es el personaje de esta obra, Stefan Dedalus, bien. Y luego me habla sobre básicamente un vínculo no existente entre el autor, porque acá dice, ¿no? El retrato del artista adolescente, que reitero, este es un dato extratextual, es una de las obras, una de las tantas obras de James Joyce, sin embargo no es la más afamada es Ulises, pero no por ello deja de ser importante esta novela. Dice, nos da la autobiografía y el autoanálisis de este artista cuyo nombre civil es James Joyce. Cuyo nombre civil, como están a entender, pues, su nombre no civil es Stefan Dedalus, ¿no? O sea, ¿qué me da a entender en palabras sencillas? Que al leer esta obra, El retrato del artista adolescente, esta obra me va a proveer de datos de la vida de Joyce, ¿no? Y esta obra también me va a permitir, ¿no? Me va a permitir conocer, ¿no? El pensamiento de Joyce, conocer algunos aspectos de la vida de Joyce, por eso es una obra autobiográfica y autoanalítica. Luego dice, mira, nos muestra las fuerzas que sobre él han obrado el destino de Irlanda. Nos muestra las fuerzas que sobre él han obrado el destino de Irlanda. O sea, la oposición política, cultural, religiosa, como atmósfera vital. Claro, sabemos que todo escritor, por su naturaleza gregaria, ¿qué quiere decir gregaria? Social, por vivir en comunidad, estamos influenciados por la cultura, por la política, por la religión, por las ideas que imperan, la idiosincrasia que impera en la región en la que nacemos. O sea, ¿por qué se llama de una atmósfera vital? Una atmósfera, porque es una zona donde vas a ser influenciado por todos estos elementos que el autor menciona, ¿no? Por la política, la cultura, la religión, la idiosincrasia, etc. Y es una zona vital, esencial en la formación no solamente de un artista, sino también en tu desarrollo como ser humano. En ese momento, tú, por ejemplo, básicamente tu atmósfera vital es Huánuco o alrededores, tal vez, ¿no? Tu atmósfera vital es Huánuco o alrededores. Y obviamente, tú al crecer en esa zona, de manera directa o indirecta, ¿no? Escuchas a los políticos, por ejemplo, ¿no? El baile de los negritos, sales en los carnavales, participas en el baile de los negritos, ahí está como culturalmente te estás nutriendo, ¿no? De repente tienes una posición política a favor o en contra de tus gobernantes, ¿ya? Ahí también estás nutriéndote políticamente.
creces en un círculo donde tu familia es muy católica, muy religiosa, y eso va a tener también una repercusión. Aparte de ello, acudes a una escuela, acudes a una escuela, un colegio, donde también la educación es un ¿qué? Es una fuerza bastante influenciadora en tu percepción de la vida, ¿no? En tu percepción. Entonces, todas estas fuerzas van a influenciar en James Joyce y se van a ver obviamente reflejado en sus obras, ¿no? En sus obras. Eso es algo natural en todo escritor o en toda persona. Mira, la educación en un internado jesuita, la casa paterna envenenada por la rutina económica, ¿ya? Y todas sus degradantes consecuencias. En este ambiente se desarrolla el drama espiritual del joven Stefan Dédalus. Profe, pero ¿por qué está hablando de Stefan Dédalus? Si estamos hablando de Jane Joyce. Claro, porque recuerda que el artista adolescente es una autobiografía y un autoanálisis. Se infiere que Stefan Dédalus, ¿quién es? ¿Es la proyección de quién? Es la proyección de Jane Joyce, ¿o no? Es su proyección en la novela. Y obviamente ese Stefan Dédalus, al igual que Jane Joyce, que creció en una atmósfera vital imperada por la política, la cultura, la religión, la educación, todo eso se va a ver reflejado en el personaje de Stefan Dédalus, ¿ya? Pregunto, para un poquito también quiero conocer su construcción. ¿Cómo entienden, chicos? A ver, el nivel nos está haciendo un strip tips, ¿no? ¿Cómo entienden, chicos, que la educación, que la casa paterna envenenada por la rutina económica y todas sus degradantes consecuencias? A ver, ¿cómo lo entiendes? La casa paterna envenenada por la rutina económica. A ver, quiero escucharlos. La casa paterna, ¿ya? ¿Qué me dice? A ver, chicos, vamos. No había tiempo para los hijos, porque estaba por la rutina económica, una rutina exhaustiva. Ya, muy bien, claro. La casa paterna envenenada por, claro, como tú dices, ¿no? O sea, se infiere que los padres, o sobre todo el padre, tenía una rutina exhaustiva laboralmente hablando, ¿no? Laboral, ¿sí o no? Laboral, o sea, como que no había tiempo, como tú muy bien dices, para hablar con los padres, ¿no? El padre paraba básicamente que subsumido por sus labores, por sus labores fuera de casa, ¿no? Por sus labores, por su trabajo. Muy bien. Y obviamente las degradantes consecuencias, como bien dices. Ahora, la pubertad, la turbulencia de la pubertad lanzan al muchacho de 16 años en brazos de una mujer del arroyo, al dulce y tenebroso vértigo del pecado. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que prematuramente Stefan Dédalus tuvo su primera experiencia a nivel del ámbito sexual, ¿no? Prematuramente se lanza, ¿no? De repente, de una manera bastante impulsiva, más que amorosa, ¿no? Pues la pubertad lanza al muchacho de 16 años en brazos de una mujer. La pubertad lanza, o sea, como que esta etapa del desarrollo de la vida, esa etapa para Stefan Dédalus fue una etapa de mucha ansiedad o búsqueda, ¿no? Búsqueda de la complacencia corporal, tal vez, ¿no? Más que sentimental, corporal. Y tenebroso vértigo del pecado, ¿no? Del pecado, porque estamos en un contexto bastante conservador, ¿no? Irlanda, obviamente aquello era visto, pues, es visto incluso hasta ahora como algo pecaminoso, la fornicación, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es arrancado? O sea, ¿cómo se libera? ¿Cómo se libera de esa, de esa greña, de ese enredo, de esa greña de satisfacción corporal, ¿no? Dice, es arrancado de él, o sea, de esta situación, ¿no? De esta situación física, corporal, por unos ejercicios espirituales celebrados en el colegio. Claro, porque recuerda que está en un internado jesuita, ¿sí o no? Muy religioso. Según el método ignaciano, ¿no? San Ignacio de Loyola, o jesuita,
Se hacen meditaciones sobre las 4 postrimerías, la gráfica y sistemática representación de los tormentos físicos y espirituales del infierno. Precipitan al muchacho en un mar de desesperada angustia y de arrepentimiento, se confiesa e inicia una vida nueva y piadosa. Pregunto, antes de estos ejercicios espirituales que consistían en infundir temor a Stefan Dédalus, dando a entender que el pecado, ¿no?, te puede conllevar a un castigo físico en el infierno, ¿no? Antes se entiende que Stefan Dédalus era un descarriado, ¿sí o no? Era una persona descarriado, era un disoluto, era un libidinoso, un psicalíptico, un salaz que se entregaba a los placeres mundanos de la carne. Pero ¿cómo se libera, ¿no? Se libera. ¿Cómo es arrancado de este mundo psicalíptico libidinoso? Mediante básicamente el influjo religioso, espiritual, religioso, ¿sí o no? El infundio del miedo, ¿no? El infundirle miedo de que, ¿sabes qué? Vas a ir a parar, todos los pecadores van al infierno, van a sufrir castigos. Entonces, a sus 16 años, ¿no?, él se arrepiente de esa vida mundana y emprende una vida que piadosa, una nueva y piadosa vida, obviamente vinculado en el plano religioso espiritual. Eso me hace recordar mucho la obra de Hermann Hesse, ¿no? La obra de Siddhartha, también Siddhartha, que en un momento dado Siddhartha, pues, quiere de una u otra manera, se arrepiente de una vida mundana que él llevaba, ¿no? Se arrepiente de una vida mundana que llevaba, pero obviamente él tiene otro código. En este caso, el código de Stefan Dédalus es la religión, muy fuertemente arraigada en esa época. El código de Siddhartha no es una religión, sino es, claro, no es una religión como el cristianismo católico, sino es su propia religión. Él crea sus propios códigos de vida, ¿ya? Luego, dice, pero esta vida se agota y aridece la fe. ¿Qué quiere decir que la fe aridece? Viene de árido, aridece. ¿Qué quiere decir un terreno árido? Pregunto, ¿un terreno árido es un terreno productivo o improductivo? Infértil. Infértil, improductivo. Entonces, que aridece la fe, ¿qué quiere decir? Que pierde, ¿no? Se agota la fe, pierde la fe, se extingue la fe. Entonces, ¿qué hace? Stefan rechaza la invitación de entrar en el orden, o sea, en la orden de los jesuitas, ¿sí o no? O sea, se infiere que estaba próximo a entrar en la orden de los jesuitas porque recuerdan que ustedes había renunciado a esa vida mundana llena de pecados y había emprendido una vida nueva y piadosa y estaba próximo a formar parte de la orden jesuita, pero sin embargo su fe comienza a agotarse, a languidecer. Y él, ¿qué dice? Rechaza. Se sabe que no va a poder encajar en ningún orden ni social ni religioso, en nada, o sea, en ninguna clase, en ninguna orden. Ha de aprender su propia sabiduría, la sabiduría de uno mismo, como el personaje Siddhartha, Hermann Hesse, su propia sabiduría. Hará verdad el augurio de su nombre. Será Dédalo. Claro, ¿por qué se llamaba Stefan Dédalus? Y Dédalo, recuerden ustedes que la mitología griega, ¿quién era Dédalo? Dédalo tenía a su hijo Ícaro, ¿se acuerdan? Y construyó las alas para poder escapar de un castillo donde se encontraba encerrado, ¿se acuerdan o no? ¿No? Y además Dédalo es el que construyó el laberinto. Entonces, Dédalo, el hombre con alas que como un halcón voló sobre el mar en dirección al sol. ¿Qué significa el sol? ¿Qué es el sol? ¿Qué simboliza el sol? ¿El sol simboliza oscuridad o simboliza la luz? O representa la luz, ¿no? Representa la luz. ¿Y la luz qué simboliza? ¿La ignorancia o la inteligencia o la sabiduría? Dígame. La sabiduría. La sabiduría, la inteligencia, la propia sabiduría, por él mismo emprende el camino hacia el sol, hacia la luz, hacia la sabiduría, o sea, busca el saber, ¿no? en su propio ser, en sí mismo, ¿ya? Busca el saber en lo más alto de él, en lo más alto, en lo superior, el sol. Por último, Stefan, ¿no? Acá Stefan estudió en la Universidad Católica de su ciudad natal. Sus maestros en filosofía fueron Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Su gusto literario se formó en los italianos del siglo XVIII, del siglo XIII, perdón, en los ingleses del siglo XVI, en la prosa de Newman y en los modernos dramas de Eisen y Hauptmann. Muy bien. Básicamente ya
básicamente en la última parte te habla de su preparación académica, ¿no? Y Universidad Católica, o sea, tenía una fuerte formación, a pesar que él de una u otra manera, claro, él rechazó formar parte de una orden religiosa, pero pese a ello, siguió sus estudios, ¿no? En una universidad católica, o sea, de una u otra manera tenía una influencia muy fuerte a nivel religioso, ¿sí o no, chicos? Muy bien, veamos, ¿qué me dicen? Número 16. Según el texto, el drama de Stefan Dedalus tiene, mira, fundamentalmente, connotaciones. ¿Ah? ¿Qué influye más en la vida de Dedalus? ¿Cuestiones culturales, políticas, sociales, ideológicas o religiosas? ¿Qué influye más? Escucho. Religiosa. A ver, ¿cómo? Religiosa. ¿Por qué? A ver, señorita, por favor, escuchamos. Por favor, susténtenos. Sin temores ni temblores, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por favor? A ver, explíquenos. Por favor, sin temores ni temblores. Sí. ¿Aló? ¿Ya? Te escucho entrecortado. ¿Por qué? Ya, le voy a comunicar al coordinador inmediatamente. Ya, dame unos segunditos. Le voy a decir, ya, por favor. Para que se comuniquen. Ya. Ya, María, no te preocupes, no te preocupes. Yo voy a informar eso para que luego puedas dar, cuando venga la luz, tu examen. Ya no te preocupes, voy a informar ahorita, ¿ya? Yo te escribo, ahorita estoy en clase, yo te escribo. Ya, tranquila. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Ya, Margarita, listo. Yo voy a informar ahorita. Gracias. Muy bien, ya, disculpe, chicos, es una jovencita que está en apuros. Muy bien. A ver, por favor, quiero escucharlo. Recuerden que estamos en una clase de razonamiento verbal, ¿no? Y acá las ideas fluyen. El error es visto desde un punto de vista positivo. No estoy diciendo que su compañera se ha equivocado, puede que sí, puede que no, pero este es un momento, es una tribuna abierta para desarrollar justamente nuestra capacidad crítica, ¿ya? Nuestro desarrollo crítico en base a este tipo de preguntas, se van formando, se va fortificando. A ver, los escucho, chicos. La E de enano, la D de dado, la B de barco, ¿cuál es? Silencio en la sala. La E, profesor. Ya, a ver, por favor, Beto, ¿por qué? Si bien sabemos, en el texto hace mención que a los 16 años, él supuestamente, o sea, a 16 años, él pecó, cayó en pecado, digamos así, en forma resumida, Muy bien. en los brazos de una mujer, obviamente, pero como él pertenecía a un grupo religioso, en este caso los jesuitas, que son Sí. sumamente religiosos, y sus principios y valores basan en una deidad, obviamente, hacen entender y hacen ver que que esos son tormentos físicos, espirituales, y que le puede traer, puede supuestamente llevar al infierno. Y Claro. él muchas veces se precipita, ¿no? Y entra angustia, después de esto, después de ese proceso se arrepiente e inicia una vida nueva y piadosa, ¿no? Según el texto. Claro. Y luego se agota la fe, se va agotando su fe, obviamente, una deidad, y rechaza, ¿no? Entrar en esa orden, ¿no? En esa secta, se podría decir, no sé. Pues el drama empieza desde que cayó en la mujer, o sea, en el dulce El punto de néctar quiebra. de la mujer, hasta en donde pierde su fe. Eso.
Gracias, Beto, muy bien, gracias por tu explicación bastante lúcida y clara. Vamos a ver si por ahí un comentario más. Puede ser que de repente alguien diga, profesor, para mí es cultural, política. A ver, ¿alguien más? Aparte de Beto, gracias, Beto, te agradezco por enriquecer la clase. Vamos, chicos, son 78 personas. Yo sé que hay muchos que quieren, de repente están de acuerdo con Beto, pero quieren agregar algo más para, ¿no? Para robustecer el argumento, o por ahí también alguien que no esté de acuerdo y quiera plantear su posición. Todo es válido. Cristian. Dime, Cristian, sí, te escucho. ¿Estás de acuerdo con tu compañero Beto o no? Sí, profe, porque el ámbito religioso era, como bien decía mi compañero, él se centraba mucho en esto, ya que está arraigada su fe en el catolicismo o cristianismo, dependiendo una de estas, y pues la creencia de haber un cielo o infierno lo hacía Claro. así dudar de él mismo, porque él sabía que en algún momento iba a morir. No sé si alguien citó una frase, más dicho como otro, como a lo que yo relaciono el texto con una frase que decía, crecer y morir es parte de la belleza de esa criatura que siente a la que llama ser humano. Como que yo pienso que es la religión. Pues. Crecer y morir. Claro, es en crecer y morir como un proceso de síntesis, ¿no? Hacia los nuevos aprendizajes. Crecer y morir es parte de nuestra vida, ¿no? En el sentido figurado, obviamente, ¿no? Matar de repente algunas ideas ya caducas, anacrónicas, para ser reemplazadas por otras nuevas, que nuevamente estas nuevas en un momento dado también deben ser aniquiladas para que dé paso a nuevas ideas, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Acá también quiero demostrarles que justamente en esta partecita que yo les había dicho que corrijan, a ver, un ratito, por favor. Acá. La pregunta es por el drama espiritual, ¿no? Acá he dicho que realmente dice drama, no grama. Había un error. Entonces, el drama espiritual. ¿Cuándo empieza? El drama espiritual. Claro. O sea, el drama espiritual de Dédalus no termina cuando él se convierte, férreamente cambia, ¿no? Inicia una nueva vida piadosa, ¿no? Más bien ahí comienza, ¿sí? O sea, el drama espiritual, perdón, empieza cuando Dédalus se envuelve en este mundo de pecado. Ya hay un drama espiritual, ¿no? Pero empieza básicamente, podríamos decir, esa fortificación en el colegio, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en el colegio, obviamente, él es influenciado por todos estos mecanismos de disuasión del pecado, mediante el temor y el miedo, ¿sí o no? ¿No? Dándole a entender, ¿no? Que los pecadores van a parar al infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí empieza ese drama espiritual, que en un momento dado ese drama se agota y se extingue porque su fe comienza a languidecer, ¿no? La respuesta sería excelente éxtasis. Siguiente. El vocablo augurio podría ser reemplazado por, solamente te pide reemplazado, ¿ah? Reemplazado. ¿Hará verdad el augurio de su nombre? ¿Hará verdad el augurio de su nombre? ¿Hará verdad? O sea, ¿por qué? Porque supuestamente ya habíamos interpretado la frase Dédalo el hombre con alas. Claro. Entonces, vinculado, que hará verdad el augurio, ¿qué quiere decir? Igual que Estefan, Dédalos, al igual que Dédalo, volará hacia lo más alto en busca de la luz, en busca de su propia sabiduría, hará verdad ese augurio. ¿Cómo se entiende ahí ese augurio? ¿Vaticinio o destino? ¿Qué me dice? Vaticinio, profe. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque según él, se va a centrar más en lo que es su principios justamente moral, psicológico y psicosomático. ¿Ya? En ese caso, al decir augurio, él tiene esa fortaleza o ese vaticinio, ese presagio que lo va a lograr.
sin necesidad de estar enlazado con una religión o con algo externo que él no lo vea conveniente para él. Muy bien, Beto. Además, la pregunta apunta a reemplazar simplemente el concepto augurio, o sea, buscar un sinónimo, ¿no? Destino, el destino básicamente es el que forjamos, con nuestras acciones, muy bien, pero acá, como tú muy bien dices, la palabra augurio implica, ¿no? Señal o indicio, ¿ya? Que se interpreta como un hecho futuro, o sea, ya su propio nombre, Dédalus, era como una señal, un indicio, un vaticinio, una profecía de que se pueda o no cumplir lo que Dédalus hizo, ¿sí o no?, en la mitología griega. Entonces, ya su propio nombre, decía, su propio nombre, Estefan, sobre todo Dédalus, su propio nombre, era un vaticinio, un augurio, una profecía, ¿ya? De que él iba a ser como Dédalo, en sentido figurado, es decir, que por sus propios medios podría alcanzar la sabiduría. Vaticinio, sinónimo. Siguiente, la idea medular. ¿Cuál idea sintetiza la lectura? La idea medular del texto. ¿Quién sintetiza la lectura? La idea medular del texto. La vida de James Joyce, la postura ideológica estética, no. Me parece, te voy a dar dos posibilidades, ahí creo que podemos llegar ahí si no me equivoco. La B, la D. Creo, ¿no? Más cercanas, ¿no? Sí. ¿Qué me dicen? A ver, quiero escuchar a unas jovencitas también que hablen. La P. La B, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y por qué no puede ser la D dado? Ya sé, ya usted me va a decir así. Profesor, ¿no? Si bien es cierto, como dice al inicio del texto, ¿no? De que James Joyce, que la atmósfera vital de James Joyce va a ser la política, la educación, la cultura, la religión. Sin embargo, básicamente lo que se quiere destacar en el texto, en esta parte del texto, es lo que más influyó en Stefan Dédalo, ¿sí o no? ¿Qué más influyó? El drama espiritual que vivió, ¿sí o no? Porque ese drama espiritual en él lo va a marcar, ¿no? Lo va a marcar, ¿no? O sea, su época de conversión a una nueva vida piadosa y la ruptura de esa vida piadosa, de esa nueva vida religiosa, debido a que su fe empieza a languidecer y por ende su espíritu también empieza pues a haber una revolución espiritual, ¿sí o no? Una revolución espiritual. ¿Y esa revolución espiritual en qué consiste? En que él ya, la sabiduría de él no va a provenir de libros, de externos, sino de sí mismo. Y se va a producir una rebelión espiritual, podríamos decir. Entonces, lo que el autor básicamente quiere destacar de este fragmento es ese drama espiritual caracterizado en un primer momento por un fuerte influjo para desencadenar ¿qué? Una rebelión espiritual, ¿no? Al justamente cuando él busca sus propias respuestas y cuando su fe empieza a languidecer o a perderse. La respuesta sería bazooka. Muy bien. Cuando la fe se extingue, Estefan se convierte en un, claro, acá lo dice, mira. Cuando la fe se extingue, o sea, aridece, rechaza Estefan la invitación a entrar en el orden. Entonces, no va a poder encajar en ningún orden, ni social, ni religioso, ni nada por el estilo. O sea, ¿cuál sería? O sea, en otras palabras, Estefan, cuando pierde la fe y rechaza la invitación de la orden de los jesuitas, se sabe, ¿qué se sabe? Que no va a integrar
ningún grupo social, ¿no? Ningún grupo religioso. O sea, aquellas personas que no forman parte de ningún grupo social ni religioso, o sea, no pertenecen a ninguna clase, ¿no? Social ni religiosa, ¿cómo se le conoce? Desclasado. Desclasado. Muy bien, Tati. Desclasado. Ahí está. ¿No? Lo dice acá, ¿no? Se sabe que no va a poder encajar en ningún orden ni social, o sea, ninguna clase social ni religiosa. Pregunta de extrapolación. Si el autor tomara como punto de partida lo contrario de lo que se afirma, se podría inferir, claro, hay muchas cosas que afirma, ¿sí? A ver, pero lo contrario, ¿no? Sufre angustia ante la presentación del infierno. Esto es verdad y no es contrario a lo que se afirma en el texto. Sería contrario si dijese, ¿no? No sufre angustia ni desesperación ante la presentación del infierno. En cambio, esto sí se afirma en el texto, no es lo contrario. ¿Admira a Aristóteles y a San Tomás de Aquino? Se infiere que sí, ¿no? Porque en la última parte del texto dice que sus maestros fueron Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, y si sus maestros fueron ellos es porque sentía un apego hacia la lectura de estos clásicos, ¿sí? Entonces, lo contrario, ese no es lo contrario, es lo que se afirma en el texto. ¿Cuál sería? ¿Tiene preferencias literarias? Esto es verdad. La E de Nano en la última parte, recuerda que sus estudios literarios se forman con los italianos, con los ingleses, con las obras de Eisen, de Hauman, etc. ¿Estás seguro? ¿La C o la D de dado? Fíjate. ¿Qué me dicen? Quiero escucharlos. Dado. ¿La D? ¿Por qué sería dado, señorita? La de... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pide lo contrario de lo que se afirma, y él al no tener interés religioso estaríamos negando lo que dijo al comienzo del catolicismo y esas cosas. Claro, acá debe ser religión, ¿no? Aquí hay que corregir, ¿está bien? Acá no es región, nunca a la religión, ¿verdad? Había error tipográfico. Acá es religion, losing my religion. Losing my religion. Ya, religión. Claro, esta es la que, porque justamente en un momento dado sí tuvo interés por la religión. ¿Y en qué momento fue? Fue en ese momento en el que cambió su vida por una vida piadosa y clemente, influenciada por la religión de la orden jesuita, ¿sí o no, chicos? La respuesta será excelente. Muy bien, chicos. Impulsivos. El autor acá establece una comparación entre el saltamonte y una persona impulsiva. Además considera que la impulsividad es un rasgo de los aventureros, ¿no? Es la que crea mecánicamente a los destinos del aventurero. Su vida es la serie esquemática de disparos automáticos que sus impulsos ejecutan. Mira, impulsividad, impulsos, la impulsividad, destino de los aventureros, impulsos. Y luego el autor, para graficar esta idea, compara con el saltamonte. Dice que es un infeliz personaje. Mira, lo tila de infeliz. Personaje. Este es un infeliz personaje excelente que se halla en un lugar, personaje excelente que se halla en un lugar de la pradera sin designio alguno, o sea, sin destino alguno. Pero de pronto no sabe lo que le pasa si se le dispara al resorte de sus quijotescos zancajos. Allá va por los aires, saber dónde, hasta caer en un paraje imprevisto. O sea, ¿qué da a entender esto? Que las zancadas del saltamonte no están premeditadas, sino que simplemente por impulso, sus zancadas se activan, podríamos decir, y cae en un lugar imprevistamente, ¿sí o no? Sin haberlo planificado, sin haber querido estar ahí. El autor está comparando esa conducta ¿de qué? Del saltamonte análoga a la impulsividad del aventurero también. ¿Ya?
Una vez ocurrido esto, ¿ves? No tiene más remedio que afrontar, tiene que afrontar lo que no buscaba como situación. Tiene que afrontar lo que no buscaba como situación. De repente esa zancada al saltamonte lo hace caer en un charco donde hay un sapo. Él nunca quiso, en primer lugar, saltar y llegar a ese paraje donde hay un sapo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No tiene más remedio que afrontar lo que no buscaba como situación, ¿ves? Producto de esa impulsividad. Banseis no hizo hace años un personaje, la maravillosa descripción, nos hizo hace años la maravillosa descripción de ese animalito. Paradójicamente, el aventurero comienza por ejecutar, mira, igualito al aventurero, ¿eh? Por ejecutar una acción impremeditada, no importa cuál, ahí está. Ahora sí, el aventurero. El aventurero, al igual que el saltamonte, ¿no? Comienza por ejecutar una acción impremeditada, o sea, una acción impulsiva, pues. Una acción impulsiva. Una acción que no había reflexionado, que no había premeditado. No importa cuál. Esta acción, ¿qué acción? La de ejecutar una acción impremeditada y reflexiva o impulsiva, lo pone en un aprieto y afronta el aprieto como el saltamonte que no tiene más remedio que afrontar el aprieto, ¿sí o no? Tal, y así tal es el auténtico y puro hombre de acción. Ese es el hombre de acción. ¿Quién es el hombre de acción? A juicio del autor, es un hombre impulsivo, imprudente, irreflexivo, que tiene que afrontar algo que algo que no había querido, tiene que afrontarlo, ¿no? No tiene más remedio que afrontar lo que no buscaba. Pura acción. Y por último, en él, lo primero no es reflexionar, ¿ves? No es lo primero, sino al revés. Hace que algo sea lo que sea, o sea, irreflexivamente. Solo averigua qué es lo que ha acontecido y así lo confesaba el mayor aventurero de Napoleón Bonaparte. O sea, Napoleón Bonaparte, ¿qué se infiere? Era un hombre impulsivo. Era un hombre impulsivo que no buscaba la situación en la que se encontraba, pero que simplemente no tenía más remedio que hacer frente a esa situación que no buscaba. ¿Sí? Hasta que le llegó, ¿qué? Su Waterloo, ¿no? Su Waterloo. Muy bien. Pero tuvo muchas victorias con esa conducta. Veamos. Interesante, ¿eh? Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la impulsividad. Y esa impulsividad se ve, es consecuencia muchas veces de la ceguera de muchos jovencitos producto de sus emociones, joven. Ponte a pensar, ¿no? No lo digo por ti, pero por ahí de repente conoces a alguien. ¿Cuántos adolescentes, ¿no? Aventureros, bajo la terminología del autor, cegados por las emociones, han actuado con impulsividad y se han encontrado en situaciones que no querían o que no esperaban? Y tiene dos opciones, ¿no? O afrontar esa acción o claudicar ante esa nueva situación. Napoleón lo que hacía era, pues, a lo hecho pecho. Él afrontaba las situaciones y obtuvo muchas victorias, pero en un momento dado esa suerte se acaba y te llega tu Waterloo. Y eso es por actuar con impulsividad. ¿Sí o no? ¿Bien? Entonces, no seas un hombre de acción a la manera del autor. Si quieres ser un hombre de acción, en el sentido de un hombre de acción, pues un hombre dinámico, proactivo, pero no a la manera del autor, ¿no? Aventurero. Muy bien, jovencitos. Interesante, ¿no? Para el autor, la razón de ser de las acciones de un aventurero, la razón de ser se encuentra en... Fíjate bien la pregunta. Tienen solamente dos posibilidades, la A y la E. Uno es el distractor y otro es la respuesta. Analiza bien la pregunta. Dice, para el autor, la razón de ser de las acciones de un aventurero se encuentran en la impulsividad. La impulsividad.
¿A o E? Enrique dice E, por ejemplo. ¿Qué dice Noemí? Vamos, chicos, vamos. Vamos a dialogar, a reflexionar. Yesenia dice la A. Yesenia, ¿por qué Yesenia? A ver, explícanos, sin temores ni temblores, Yesenia. Sin temores ni temblores ni temblores. Nadie dice nada. ¿Por qué? Porque está bien la ELA, pero quiero escuchar sus argumentos, su sustento, su argumentación, su parafraseo. No tengan miedo, no tengan temores, ¿no? Estamos en un ambiente en el que el temor y el miedo no deben dar lugar acá. Todo lo contrario, es su posibilidad, así como habló Beto, como habló Cristian. La A, entonces, haciendo más, para el autor, la razón de ser de las acciones del aventurero se encuentra, acá vamos a ver, la impulsividad es, pues, la que crea mecánicamente a los destinos del aventurero. Dice la razón, entonces la impulsividad me apoya al inicio. Claro, muy bien, Lino, a eso, ¿no? Dice la razón, el origen, ¿no? La impulsividad es, pues, la que crea, o sea, es la razón, el origen, mecánicamente a los destinos del aventurero, ¿no? Su vida, serie esquemática de disparos automáticos que sus impulsos ejecutan. Y lo dice, no tiene más remedio que afrontar lo que no buscaba. Paradójicamente, el aventurero comienza por ejecutar una acción. Paradójicamente, comienza por ejecutar una acción impremeditada. ¿Ves? Acá está. Comienza por ejecutar una acción impremeditada, es decir, impulsiva. Muy bien. Ahora, nadie me dice, profe, es como decir si no arriesgo como si no gano o pierdo, pero yo te voy a contestar a manera del Quijote. El Quijote se encontraba con Sancho y en ese cojito el Quijote se están descansando y se va a ver un poco de agua y en eso regresa y ve que a Sancho lo están moliendo como a leño, o sea, como a leños dicen, ¿no? Le están pegando. Entonces, ¿qué hace Quijote? ¿Se mete? No se mete a defenderlo. ¿Por qué? Luego de eso, Sancho le recrimina, le reprocha a Quijote diciendo pues que los caballeros son unos cobardes. ¿Y sabe lo que dice Quijote? Le dice, huye el cobarde, se retira el prudente, el prudente. ¿Entiendes? Entonces, eso de que a veces el que no arriesga no gana, es una expresión que se ha venido en estos tiempos utilizando mucho para el riesgo, pero el que no arriesga no gana es un riesgo. Ahora, hay que tomar riesgos, es verdad, en la vida, cuando hay una situación límite, ¿no? Supongamos, te pongo un ejemplo, supongamos que tú tienes un familiar muy, muy grave y estás en un toque de queda, una cuarentena, y necesitas urgente una medicina que solo y únicamente la puedes obtener a 5 kilómetros de tu casa, y es de vida o muerte. Pero salir te puede llevar a una multa, te puede llevar a una sanción. Sin embargo, en esa situación, en ese caso, tienes que arriesgar, ¿no? ¿Por qué? Porque está de por medio una vida. ¿Ah? ¿Entiendes? Ahí sí, hay situaciones. Pero si tú dices, el que no arriesga y no gana, pero no has hecho previamente, y no es una situación límite, y si no has hecho previamente un estudio de los pros y los contras, entonces estarías actuando de manera imprudente. Porque decía Sancho, ¿no? Las victorias que se ganan por la imprudencia es por pura suerte, algo que le cae muy bien a Bonaparte según la lectura, ¿sí? Porque los verdaderos héroes se guardan para tiempos mejores, porque son prudentes. ¿Eh? Una aventura es más divertida si huele a peligro. Una aventura es más bonita si no miramos el tiempo en el reloj. Así dice, ¿no? Claro. Pero las aventuras, pues, tienen su riesgo. Tienen su riesgo. Bien, conozco muchas personas aventureras, pero carambas, también les han pasado cosas muy, muy negativas, ¿sí?
Número 22. Cada aventura, según el texto, es una situación. Según la lectura, cada aventura es una situación, pues, que no se esperaba, ¿sí o no? ¿Buscada por el aventurero? No. Cuidado con la B. Porque si fuera buscada por el aventurero, ¿no? La acción sería pensada, premeditada, prudente, ¿sí o no? Y no es que la busque como el saltamonte, ¿no? El saltamonte está y ¡pum! Salta. Salta y se va y cae en otro lado. ¿No? No es que buscaba el saltamonte llegar ahí, ¿sí o no? Entonces, por eso falla la B, porque no es que se busca, no es que el aventurero busque la aventura o la situación de riesgo. Ajá. Chicos, ¿azote o no? Es una situación que el aventurero no puede eludir. ¿Por qué, profe? Porque recuerda con el ejemplo del saltamonte nomás, ¿no? Cuando no tiene más remedio que afrontar lo que no busca. O sea, no puedes eludir esa situación, no puedes eludir. Tienes que afrontarla. ¿Está bien o no? Azote. Sigo. Al describir al aventurero, el autor trata centralmente, al describir, el autor que trata centralmente. ¿Qué me dice? O sea, ¿cuál es la intención del autor de describir al aventurero? ¿Destacar o sea, elogiar, resaltar, destacar o criticar? ¿Qué creen ustedes? Profe, ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque simplemente el autor está haciendo una comparación de cómo actúa el aventurero. No es que está, ¿no? Simplemente se limita a informar. Ya, muy bien. Pero ¿qué es lo que quiere destacar? Su ímpetu, su impulsividad. Muy bien. ¿Y esa impulsividad en qué concepto se encuentra más o menos evidenciado? Azote, su arrojo, su valentía. No creo que el autor quiera. El autor quiera, habla de la impulsividad. ¿No? Sus confesiones. Y temerosidad. La respuesta es dado. Profe, ¿por qué Claro, de temerario, pues. Temerario. Porque el aventurero es un temerario. ¿Qué es un temerario? Un imprudente, un impulsivo, una persona que actúa sin reflexión, sin reflexión. Sigo. Según el autor, Napoleón Bonaparte ya, tal vez estás en duda con la C de casa. Era un hombre sin capacidad de reflexionar, pero recuerda que el aventurero no es que no reflexiona, sino que él reflexiona después, ¿sí o no? O sea, él reflexiona cuando está en la situación que no ha querido estar, ¿verdad? Porque acá dice el autor, en él lo primero no es reflexionar, sino al revés, ¿ves? O sea, al revés. O sea, primero actúa impulsivamente y cuando se encuentra en una situación en la que no quería estar, pero que tiene que afrontar, tiene que reflexionar para salir de esa situación, ¿sí o no? No es que no reflexione, ¿ya? A reveses, reflexiona después de haber actuado imprudentemente. Entonces acá dice, en la última parte, yo puedo inferir, así lo confesaba el mayor aventurero, Napoleón Bonaparte. Profesor, ¿sería la D? Lo hacía todo al revés, sí, me parece una posibilidad. ¿Ya? Y la solo preguntaba por lo que acontecía. Está, mira.
En él lo primero no es reflexionar, sino al revés. Claro, acá, profe, lo hace todo al revés, ¿no? Hace que algo sea lo que sea. Hace que algo sea lo que sea. Solo averigua qué es lo que ha acontecido. Ahí recién, ¿no? O sea, no averigua qué podría pasar si algo acontece, sino como ya está en la situación impremeditada, solo se limita a averiguar qué es lo que ha acontecido, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ya vamos a afrontarlo, ¿no? Afrontar. No se pregunta, no, pero yo no quise estar en esa situación. Yo no quise, no, ya sabes, es un aventurero. Ya, ¿qué hay que hacer? Hay 4.000 soldados, ya. Bacán, vamos a afrontarlo. ¿Ya? Profe, sería también una alternativa a la B. A ver, vamos a ver. Según el autor, Napoleón Bonaparte ya no premeditaba sus grandes... Ah, sí, también. Yo creo que claro, ¿no? Vinculando por el contexto, ¿sí o no? O sea, ¿qué se infiere? Se infiere, profe, si Napoleón Bonaparte era pues un militar, ¿ya? Y él afrontaba lo que acontecía sin reflexionar previamente, entonces, ¿qué se infiere? ¿No? Se infiere que él no premeditaba sus grandes hazañas, sino que las afrontaba y muchas veces ganaba. Muy bien. La respuesta sería, besito. Y por último, del texto se deduce que los hombres dejarían de hacer su aventurero. ¿Cuándo dejaríamos de hacer su aventurero? Claro, si no actuáramos por impulsividad, ¿sí o no? Si no actuaríamos por impulsividad. A ver, ¿cuál sería? La de profesor controlaran suficientemente sus impulsos. Claro, excelente, muy bien, señorita. Controlara suficientemente sus impulsos. Muy bien. Bien. Vamos a ver un textito breve por el tiempo. Un textito chiquito, interesante también. El texto 9. Texto 9 es un texto narrativo. Es un poquito después narrativo. Ya es narrativo, el texto 9. Recuerden lo siguiente. Nosotros el día de mañana también tenemos, mañana vamos a trabajar el Kahoot, texto, ¿no? Por favor, 7:30 en punto. Yo 7:35 ya estoy evaluando el Kahoot para no perder tiempo. Y luego nos centramos... ¿Por qué? ¿Qué número de Kahoot? El 3, el Kahoot 3. ¿Está bien? Léxico 3. Y ya a continuación, ya nos centramos en eliminación de oraciones, ¿ya? Para que puedan ustedes también tener uno, eliminación de oraciones, que ya con textos también es. Y el día sábado, ¿hasta qué hora tienen clase ustedes el sábado? 1:50. 1:50, ¿no? A las 3 puedo programar, a ver, yo tengo clase a las de 4 a 6, puedo programar a las 2:30, ¿no? De 2:30 hacia arriba, para seguir con la lectura, porque esta lectura son varios textos, ¿no? Y tenemos que mejorar ahí bastante, ¿ya? Entonces, terminamos con el texto 3, por favor. Profesor, disculpe, sobre el Kahoot, yo recién me inscribí y no tengo eso. Ah, no, el Kahoot, no, lo que no tienes, me parece, Milagros, es los léxicos. Te voy a pasar ahorita los léxicos por el WhatsApp. Quiero que te centres en el léxico 3. El léxico 3 vamos a ver. Ya ahorita te voy a informar. Primero te voy a pasar el léxico. Ya, profesor, gracias. Y después cuando entré, o sea, después de Romy, yo estaba jugando, caminé y encontré una hongo con 4 manos, con piel de quintal, con piel de tigre, y se llama quintal. Me empecé a perseguir, así. Y el impostor. Cerraba la puerta y escuché. Y veía que la puerta se estaba rompiendo, se rompió. Se rompió.
Apague su micro, por favor. Hola. ¿En serio que
Jovencitos, bueno, es un texto, como ustedes pueden ver, es un texto literario y por ende de corte narrativo donde se da una especie de un monólogo de un leñador, ¿no? Que habla en primera persona, el narrador personaje en primera persona. He destacado algunas partes, justamente estas partes que he destacado porque tienen que ver con las respuestas de las preguntas. ¿Eh? Bueno, antes, Milagros, ya les mandé a los que les falta, a los WhatsApp de los grupos he mandado. ¿Qué he mandado? Los léxicos, están todos los léxicos completos, te ubicas en el léxico 3 Milagros, eso sí tienes que desarrollarlo rápidamente como lo desarrollas, como hemos hecho en la primera parte, y mañana vamos a evaluar mediante el Kahoot, que es un aplicativo que los descargas de tu Play Store, ¿ya? Que es gratuito, Kahoot, K-A-H-W-T. Te doy el pin y empiezas a jugar. De no poder, no hay problema. Simplemente en tu papelito, en tu libretita vas anotando, buscando soluciones. ¿Sí? Muy bien. A ver. Los dos hermanos habían querido. Mi hermano, cuando éramos chicos, me hizo jurar que entre los dos talaríamos todo el bosque. ¿Respuesta? ¿En qué alternativa? ¿La D? La de todo el bosque, completamente, ¿no? Cuidado con la A, no es casi todo, todo el bosque. Muy bien. El personaje narrador recuerda a su hermano vivo, no, su hermano ya está muerto. Muy bien. Acá hay una parte que dice, en el bosque hay lobos, pero los lobos no me arredran, no me atemorizan, y mi hacha nunca me fue infiel. No he llevado la cuenta de mis años. No he llevado la cuenta de mis años. O sea, el narrador personaje. La A pierde la cuenta de sus años. Muy bien, señorita, correcto, ha perdido la cuenta de sus años. El narrador está consciente de la venida de su muerte. Soy leñador, el nombre no importa, la choza en que nací y en la que pronto habré de morir. Entonces, ¿es La B. consciente de su muerte? Sí. ¿Presiente su final o no? Pronto de morir. La respuesta la B de besito. Un poquito voy a borrar acá. Y voy a coger acá. Muy bien. Penúltimo. La expresión mi hacha nunca me fue infiel. ¿Qué quiere decir? Eso se encuentra en esta parte de acá, ¿no? En el bosque hay lobos, pero los lobos no me arredran. Y mi hacha nunca me fue infiel. O sea, como que su hacha lo protegió siempre de estas amenazas, ¿no, chicos? ¿Sí o no? ¿Cuál será? ¿Cuál? ¿La D? Claro, es avesado y experto casado. ¿No? Hay lobos, pero los lobos no me asustan y mi hacha nunca me fue infiel. O sea que su hacha nunca falló a la hora de poder hacer frente a estos animales amenazantes. ¿Sí? Muy bien. Y por último, La B, profesor. ¿no? La palabra que más es la historia del leñador, ¿no? Hacha, leñador, ¿no? Muy bien. Excelente, chicos. Bien, jovencitos, entonces ya saben, mañana la ruta es el Kahoot, luego el léxico 4.3, luego eliminación de oraciones. ¿Está bien? Y el día jueves coordinamos. ¿Está bien? Perdón, el día de mañana coordinamos para establecer el horario del sábado para hacer clases extras. ¿Está bien, chicos? Sí, profesor. Bien, chicos, entonces cuídense mucho. Los espero mañana a las 9:30, ¿no? A las 9:30. Nos vemos. La 40 era la B de barco, ¿ya? La 40 era la B. Listo, chicos, nos vemos. Cuídense mucho. A protegerse.